El 1 de mayo de 2024, en el marco del Día del Trabajo, el presidente de la República firmó el decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se trata de una de las últimas propuestas impulsadas por el Ejecutivo antes de la conclusión del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, no contó con el respaldo de los partidos de oposición. Incluso, durante su discusión en el Congreso de la Unión, fue severamente criticada y una campaña de información imprecisa fue puesta en marcha en medios de comunicación y redes sociales. En este video te explicaremos algunos datos que debes conocer sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para entender el propósito del fondo, es necesario hablar de tres importantes reformas que ha habido en materia de pensiones en México en las últimas décadas. La primera tuvo lugar durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En diciembre de 1995 se aprobó la creación de una nueva ley del Seguro Social que reemplazó a la de 1973 y que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997. La segunda ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón, cuando en 2007 entró en vigor la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que abrogó la de 1983. Antes de estas dos reformas, el sistema de pensiones en México permitía que prácticamente las personas trabajadoras se jubilaran con un monto equivalente al total de su último salario percibido. Su implementación, sin embargo, trajo como consecuencia que trabajadores y trabajadoras recibieran un monto menor al de su último salario. En 2020, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se impulsó una nueva reforma al sistema de pensiones que incrementó el monto de estas, al aumentar las aportaciones patronales a las administradoras del Fondo para el Retiro. También modificó la aportación gubernamental, redujo el número de semanas de cotización y reguló el monto máximo de las comisiones que cobran las AFORES sobre las cuentas individuales. No obstante, a pesar de esta última reforma, actualmente el monto de las pensiones solo alcanza para reemplazar menos del 60% del último salario de los trabajadores. Habiendo mencionado esto, pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es el objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Su propósito fundamental es otorgar un complemento económico a la pensión que le corresponda a determinadas personas trabajadoras para que ésta sea igual a su último salario percibido. Sería aplicable para quienes coticen en el IMSS o en el ISSSTE bajo los modelos de 1997 y 2007 respectivamente, que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16,777.68 pesos, que equivale al salario mensual promedio registrado en el año 2023 en el IMSS, actualizado por la inflación estimada para el año 2024. Cabe decir que este monto deberá actualizarse el 1 de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para el año que corresponda. ¿Cómo operará el Fondo de Pensiones para el Bienestar? El fondo será un fideicomiso constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administrado por el Banco de México. Contará con un comité técnico integrado por funcionarios públicos de diversas dependencias e instituciones. El fondo tendrá diversas fuentes de financiamiento. Uno de los temas que más se ha utilizado mediáticamente para hablar en contra del fondo son los recursos de las pensiones que no han sido reclamadas y que se encuentran en posesión de las administradoras del Fondo para el Retiro. Se estima que esta cantidad asciende a 40,000 millones de pesos. Sin embargo, es preciso mencionar que esta cifra representa un porcentaje mínimo de los más de 6 billones de pesos que actualmente administran las AFORES. Hay que tener claro que, 1. Aunque estos recursos pasarán al nuevo fondo, está garantizada la imprescriptibilidad de los derechos sobre los recursos propiedad de las personas trabajadoras, pensionadas o beneficiarias. Es decir, nadie pierde el derecho de reclamar los recursos de su cuenta inactiva, aunque estos pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y 2. Se ha dicho mucho también que estos 40,000 millones de pesos no serán suficientes para su cometido, pero esta es solo una de las fuentes de financiamiento. Otras más, por mencionar algunas, son el 75% de los remanentes netos que obtenga el instituto para devolver al pueblo lo robado, derivados de la enajenación de algunos bienes. Si hay dependencias de la Administración Pública Federal o instancias de otros poderes, órganos autónomos, entidades federativas o municipios que tengan adeudos con el SAT o con el ISSSTE, los cobros de estos también serán destinados al fondo. El 25% de las utilidades netas que se obtengan de las paraestatales a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, es decir, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación, también serán fuentes de financiamiento. ¿Recuerdas que hace meses se habló de que el Poder Judicial tiene recursos en varios fideicomisos? Se hizo una
ninguna reforma para prohibirlos, por lo que una vez que se extingan, también deben destinarse esos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es preciso decir que todos los trámites relativos a las pensiones y a los complementos que se van a entregar a través del fondo se harán ante el IMSS o ante el ISSSTE según corresponda a cada persona trabajadora. Estas dos instituciones van a ser las responsables de los montos, cálculos, revisión de documentación y pagos que lleven a cabo para determinar que una persona trabajadora tiene el derecho de recibir un complemento. A mediados de mayo de 2024 se instalará una ventanilla única a la que podrán acudir las personas trabajadoras para que les proporcionen toda la información que requieran, conozcan requisitos, procesos, presenten documentación y demás. Finalmente, cabe señalar que entre los meses de mayo y junio se estará trabajando en la constitución del fondo con el compromiso, de acuerdo con el presidente de la República, de que el 1 de julio de 2024 se estén entregando los primeros complementos a las pensiones. Sabemos que este es un tema amplio y de la mayor importancia para las personas trabajadoras. Espero que este video haya ayudado a despejar algunas dudas, sobre todo tomando en cuenta la campaña de desinformación que hay en medios de comunicación y redes sociales. Si hay un tema en específico que no tengas claro, puedes dejarlo en los comentarios y con gusto te proporcionaremos información. Hasta la próxima.